Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta, ¿quiénes fueron los profetas Amós y Osias? Esto está en el documento 97.4. La llegada de estos profetas constituyó un paso importante en la transición del Dios tribal Yahvé, del Dios que por tanto tiempo habían servido con sacrificios y ceremonias, el Yahvé de los hebreos más primitivos, a un Dios que castigaría el crimen y la inmoralidad aún en su propio pueblo. Este Dios fue tomado por Amós, que apareció de entre las colinas del sur para denunciar la criminalidad, la embriaguez, la opresión y la inmoralidad de las tribus norteñas. Con Amós no se habían proclamado verdades tan resonantes en Palestina desde los tiempos de Moisés. Déjenme aclarar algo aquí porque me han hecho preguntas también tales como qué cosa era primero, si Israel o Palestina. No, Palestina siempre ha existido entre un conjunto de tribus, es decir, varias tribus viviendo en esa nación de Palestina. La tribu de Israel, la tribu del norte, la tribu del sur, la tribu de Judá, la tribu de todas las tribus habido y por haber. ¿Okay? Entonces, entonces a Israel, que nunca tuvo una nación en sí, que se llama así Israel, se le otorgó en 1948 un pedazo de tierra de Palestina y de los que vivían allí, un gran número de palestinos fueron desplazados para darle a Israel esa tierra. Eso es lo que se le llama el sionismo. Eso fue un acuerdo de Inglaterra y la ONU, ¿no? Entonces, ellos, pues, el sionismo, que es esa parte que se hace llamar judío, pero no lo son, ni creen en Dios, es el gobierno de ese nuevo país israelita que trata de ocupar más tierra que las que le fueron dadas por un acuerdo británico y de la ONU. ¿Okay? Es decir, ya antes de que se le diera esta tierra, también ya ahí había muchos judíos que habían regresado a esas partes a convivir juntamente con los palestinos. ¿Okay? Entonces, claro, esos judíos no son hermanos de los palestinos y ellos pues no están de acuerdo con que el gobierno esté en esta práctica de sionismo, de estar desplazando, de estar eliminando a esa gente de Palestina. Okay, así que siguiendo con Amós. Amós no fue tan solo un restaurador o reformador, fue un descubridor de nuevos conceptos de la deidad. Valientemente atacó la creencia en un ser divino que tolerara el pecado en su así llamado pueblo elegido. Y de esta forma, por primera vez desde los tiempos de Melquisedec, los oídos del hombre oyeron la denuncia de la doble norma de la justicia y la moralidad nacionales. Por primera vez los oídos hebreos oyeron que su propio Dios, Yahvé, no toleraría el crimen y el pecado en sus vidas, así como no lo toleraba en la vida de los otros pueblos. Por eso los judíos hebreos genuinos que seguían por la Torá se oponen al sionismo de su gobierno, que la mayoría de ellos son los que vivieron ahí vivían ahí antes de que se le diera ese pedazo de tierra a Israel. ¿Ok? Son judíos, todos esos judíos que son verdaderamente judíos, que practican la Torá, estaban ahí. No es que algunos han regresado de otros lugares, pero la mayoría, muchos de ellos, ya vivían ahí, antes de que se le diera ese pedazo de tierra. Okay. Amós visualizó al Dios severo y justo de Samuel y Elías, pero también vio a un Dios que no consideraba a los hebreos en forma diferente de cualquier otra nación cuando se trataba de castigar el mal. Y esto fue un montón de años antes de Jesucristo, no un ataque directo contra la doctrina egoísta del supuesto pueblo elegido. Muchos hebreos resintieron todo esto amargamente. Por eso es que se dice que ellos odiaban a los profetas, ¿no? Porque los profetas vinieron a decirle las verdades, cómo son las cosas, pero ellos nunca la aceptaron. Ellos querían estar siempre con la ley de Moisés. Entonces, muchos continúan con esta creencia egoísta y son apoyados por el cristianismo y que se consideran gentiles e hijos adoptados del Dios de Israel. Dijo Amós: aquel que formó los montes y creó el viento, buscar a aquel que hizo las Pléyades y el Orión, que torna la sombra de la muerte en amanecer y hace oscurecer el día como la noche. En Amós 5, 8, 9 en la Biblia, Amós, al denunciar a sus semejantes semireligiosos, contemporizadores y a veces inmorales, intentó retratar la justicia inexorable de un Yahvé
inalterable cuando dijo de los hacedores del mal. Dijo, aunque se escondan en las profundidades del infierno, de allí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Amós 9:2, Biblia. Amós sorprendió aún más a sus oyentes cuando, señalándolos con dedo acusador y reprobador, declaró en nombre de Yahvé: con seguridad jamás olvidaré lo que habéis hecho, que de la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano de una criba. Amós 9:9. Amós proclamó a Yahvé Dios de todas las naciones, y esto fue un paso más en la senda preparada para el Mesías. También amonestó a los israelitas, y recuerden que Israel era una tribu, no una nación. Amonestó a los israelitas con que una tribu, una raza, ¿no? Amonestó a los israelitas con que el ritual no debe suplantar la rectitud. Y antes de que este valiente profeta fuera matado a pedradas, ya había difundido suficiente verdad como para salvar la doctrina del Supremo Yahvé. Había asegurado la evolución ulterior de la revelación de Melquisedec. Después de Amós aparece el profeta Osias. Osias llega con la doctrina de un Dios universal de justicia, mediante la resurrección del concepto mosaico de un Dios de amor. Predicó el perdón mediante el arrepentimiento, no mediante sacrificio. Proclamó un evangelio de amor y misericordia divina. Decía, yo te desposaré conmigo para siempre. Yo te desposaré en justicia, juicio, benignidad y en misericordia. Incluso te desposaré conmigo en fidelidad. Los amaré libremente porque ya se ha apartado de ellos mi ira. Oseas 2, 19, 20. Osias siguió fielmente las advertencias morales de Amós, diciendo de Dios, los castigaré cuando lo desee. Y predicaba arrepentimiento y perdón. Decía, yo sanaré su rebelión. Osias proclamó siempre esperanza y el perdón. Su mensaje fue, tendré compasión de mi pueblo. No conocerán otro Dios sino a mí, porque no hay salvador fuera de mí. Y de esta forma vemos que Amós aceleró la conciencia nacional de los hebreos para el reconocimiento de que Yahvé no condonaría el crimen ni el pecado entre ellos, solo porque pensaran que eran el pueblo elegido. Y Osias proclamó siempre la esperanza y el perdón e hizo razonar la compasión divina y el amor divino que los siguientes profetas llevaron a cabo. Pero el camino para el Mesías todavía no estaba listo. Así que los espero en el próximo video.